tardes, hola, hola. Les saluda aquí Ignacio Aguirre, director de la editorial Agua Derramada del Instituto Profesional Arcos. Muy bienvenidos, bienvenidas a este tercer encuentro de nuestro ciclo de conversación en torno a las imágenes. Este ciclo lo inauguramos el pasado 30 de junio con la presencia del filósofo Emanuel Aloa. Continuamos luego el 28 de julio con Andrea Soto Calderón. Y bueno, este espacio se ha planteado como uno que pretende abrir un diálogo que permita una reflexión desde las imágenes como detonadoras de nuevos sentidos. O bien, tal como nos sugiere nuestra invitada de hoy, a pensar las imágenes como herramientas con que contamos para suturar la herida que nos provoca la nostalgia por aquello que llamamos real. Eh, Hoy día nos complace mucho estar y contar con la participación de Rita Ferrer. La voy a presentar. Ella es periodista, ensayista, editora y docente. Es autora de Yo Fotografía, salió publicado el año 2002, y también del libro ¿Quién es el autor de esto? Fotografía y Performance, de 2010. Sus ensayos, un año después, El Che de los Gays en Chile, el Che de los Gays en Chile 100 miradas y Residuos catastróficos en un abrir y cerrar de ojos, forman parte de las antologías realizadas por Sergio Ma y Gerardo Mosquera de las versiones de 2011 y 2012 de PH eBooks, de La Fábrica, Madrid. En 2012 realiza la edición general de Foto No, de Paz Errázuriz en Foto España. En 2017 es editora invitada por Revista Atlas de Imaginarios Visuales de Violencia Política y de Género en Latinoamérica, representaciones críticas desde el arte y la fotografía. Recientemente publica El duelo pone al mundo en movimiento, para el libro de Patricio Salinas, titulado La geometría de un cautiverio. Actualmente prepara la publicación del texto Ojo de loca no se equivoca, que vamos a estar comentando hoy, que aparecerá en el libro Pedro Lemebel, Belleza Indómita, del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Sus textos han sido traducidos al inglés y al francés. Es además Rita, profesora asociada en fotografía profesional del Instituto Arcos y de Artes Visuales en UNIAC. Primero que nada te saludamos, Rita, te damos la bienvenida. Quiero agradecer la invitación y quiero también felicitar esta iniciativa que me parece bastante extravagante en el sentido de tratarse de una iniciativa de publicaciones y de extensión de un instituto profesional. Creo que es muy meritorio digamos, y muy esperanzador con respecto a las iniciativas, digamos, de Arcos y de la educación terciaria en Chile. Digamos, habiendo tanta institución de solamente pizarra, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente felicitaciones, y asistí a las dos conferencias o ponencias o entrevistas digamos que se hicieron y me parecieron realmente extraordinarias y de un nivel académico altísimo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rita, por estar con nosotros hoy día. Invitamos a sumarse aquí al panel a quienes estarán haciendo las preguntas del día de hoy. Paloma Carrasco, Tirso Troncoso, Waldo Cañete e Ignacio Chávez, docentes de Arcos e integrantes del equipo de Agua Derramada. Al final de la ronda de preguntas inicial, daremos un espacio para las preguntas del público. Entonces, les pedimos por favor que vayan anotando en el chat sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones para al final darles la palabra. Adelante, Paloma, con la primera pregunta. Hoy, bueno, yo ya le dije a Rita, así off the record, que estaba muy contenta de que estuviese hoy aquí, porque es de la casa. Y nos hacía falta justamente abrir espacio a la gente de la casa. Y tal como lo hicimos con los invitados anteriores, primero lo que queremos, Rita, es hacerte una pregunta de carácter más autobiográfico, para conocerte un poquito mejor, y nos gustaría que nos contaras cómo es que llegaste a dedicarte con tanta profundidad y tan tempranamente al tema de la imagen, y cuál ha sido el camino
o las experiencias que tú reconoces como claves en esta apertura al mundo de la visualidad. Si nos puedes contar. Gracias, Paloma. Bueno, comencé muy tempranamente al ingresar en el año 70 a periodismo en la Universidad Católica, en un momento bastante virtuoso, porque hacía muy poco que se había realizado la reforma universitaria, casi muy coetáneamente con todas las reformas universitarias que se hicieron a partir de mayo del 68 y todo lo que sucedió alrededor del mundo, digamos, con una juventud que exigía, digamos, pasar a un nuevo orden, por decirlo de alguna manera. Y las reformas implementadas con Fernando Castillo Velasco a la cabeza hicieron posible flexibilizar un currículum que era bastante anquilosado, bastante tradicional en la Universidad Católica. Entonces me tocó una simultaneidad de viejo orden con nuevo orden, en que saliendo muy chica del colegio, o sea, digamos, fui una de las primeras generaciones que dio la prueba de aptitud académica. A los 16 años, entré a los 17 años muy inocente, muy niña, muy verde, y me encontré con un mundo bastante espectacular, digamos, y contradictorio. O sea, llegué y me acuerdo que las primeras clases estaba muy arrepentida porque lo encontraba tan fome, tanto esfuerzo en aquellos años. Periodismo tenía unos requisitos de altos puntajes enormes, porque como que el mundo estaba, íbamos a cambiar el mundo, y me encontré con profesores muy convencionales en que digamos, la primera clase de la mañana eran unas rondas de lecturas de noticias. Entonces yo no le encontraba mucho sentido hacer tanto esfuerzo, haberme armado tantos pajaritos en la cabeza para eso. Pero junto a eso, este currículum flexible y la calidad de profesores y de maestros que tuve en mi propia escuela, en que en aquella época la dirigía Luis Domínguez, que es un escritor chileno de renombre, que a partir de un momento, digamos, que reside en Estados Unidos, pero que tiene una obra importante, y que conocí acá también, digamos, tuve grandes maestros y grandes profesores que me introdujeron a nuevas disciplinas. Y también en literatura, como Alfonso Calderón, en fotografía tuve con Luis Poirot, con Juan Domingo Marinello. Las posibilidades del currículum flexible me permitieron acceder al Instituto Fílmico, digamos, a través de Rafael Sánchez, un excelente cineasta chileno, y al Instituto de Estética, en que también tuve acceso a una serie de cursos de estética existencialista, estética marxista, estética de la poesía, cursos con Miroslav y con Iván Nivelich. Y se me abrió un mundo muy grande, o sea, vamos a ver, en nuevas disciplinas que yo ni siquiera tenía nociones que existieran, con estructuralismo, semiología, teoría marxista, teoría existencialista, digamos, yo había llegado, en semiología había llegado a la gramática normativa. Entonces realmente se me abrió una perspectiva con lecturas muy tempranamente de Barthes y de muchos otros autores que han sido significativos hasta hoy. Yo creo, bueno, evidentemente en el año 73 yo congelé porque me casé también, como siempre, digamos, era como Juanita la lista. Me casé muy temprano, tuve mi primera hija que nació ese año, congelé para adelantar en mi memoria o en mi tesis, que era con un profesor excelente, Patricio Ríos, que guió la tesis para hacer una semiología de los medios de comunicación. Cuando volví, bueno,
cuando volví el año 74 me encontré con un desastre, con una experiencia traumática, en que toda la vida universitaria había cambiado radicalmente y que los guardias de azul tenían más autoridad que los profesores, que ya muchos no estaban, y los alumnos que digamos que finalmente digamos, lo mejor de esa vida estaba en los patios, no existía. Me recibí en el 75, digamos, me titulé en el 75, con una comisión examinadora que la primera pregunta que me hizo fue si existían o no los derechos humanos en Chile, y que tenía un prejuicio enorme con respecto a los dispositivos teóricos que yo había empleado en mi memoria. Bueno, a partir de ese momento todo cambió, y ingresé, digamos, bueno, eso es como un primer hito. El segundo hito, yo diría, mi ingreso al mundo de la publicidad. En ese momento existía Dinacos, o sea, no había prensa, la prensa estaba absolutamente controlada, y se abrió una nueva, o sea, con toda esta gente que se instaló, digamos, en el poder, se instaló, volvieron las agencias de publicidad y me ingresé al mundo publicitario. Y en el mundo publicitario existían dos mundos. O sea, a ver, el mundo publicitario, todo es imagen, ¿verdad? O sea, digamos, lo que se maneja es un tipo de imagen hegemónica, que todo es imagen, pero a la vez todos mis colegas, o gran parte de mis colegas, éramos puros infiltrados del mundo de las ciencias sociales, del arte, de la literatura. O sea, mis colegas, por ejemplo, a ver, José Manuel Salcedo, Martín Domínguez, Juan Enrique Forch, o sea, gente que teníamos dobles vidas. Gracias a eso, digamos, pude respirar un poco, porque la verdad es que me costó bastante adaptarme a eso. O sea, me acuerdo que me pasé 3 meses con náuseas y me llené de grano, porque era muy duro, o sea, era realmente, el trato era terrible. Me acuerdo de que yo me entré como creativa, digamos, veía las cosas que yo proponía en la televisión o en los medios y nunca me dijeron una buena palabra. Bueno, la cosa es que, pero logré adaptarme. En esta adaptación empecé, digamos, como creativa. Bueno, fue como una década, digamos, de este mundo, y me di cuenta que todo era imagen finalmente, y que para un mundo que venía de otra parte, tenían un manejo y una conceptualización de la imagen increíblemente sofisticada, en que metían elementos de psicoanálisis, en que metía, digamos, en el fondo, que, digamos, toda la, desde psicología conductista, de la sublimación de los mensajes, digamos, realmente, no, yo, digamos, me sorprendió mucho, porque no sabía de dónde había aparecido toda esta gente. Fui metiéndome en el asunto y, bueno, y eso duró hasta la crisis del 83, en que tuve una evolución, terminé siendo, digamos, socia de una agencia de publicidad, junto a Lepe, a Carlos Lepe, y junto a Fernando Balcells. Fernando Lepe, o sea, Carlos Lepe es un artista conceptual importante. Yo diría que en los 80 fue uno de los más relevantes artistas que yo he conocido en Chile. Y Fernando Balcells, que era teórico de CADA, del colectivo de arte CADA. A través de la publicidad, digamos, tuve esos dos mundos. Pasada esa crisis, ya tuve digamos, un desastre, y después de 2 años de cesantía,
logré, por el terremoto del año 85, que me tocó en la casa de la Nelly Richard, porque finalmente todo el mundo intelectual, o que normalmente estas generaciones lo hacen en las universidades, o, digamos, yo lo hice en casas y en bares, de toque a toque. Y en el 85, con el terremoto que me tocó en la casa de la Nelly, digamos, en la Florida, gracias a eso, me llamaron del UNICEF para hacerme cargo de las, digamos, los aportes que hacían los países al tercer mundo por la infancia. El UNICEF es una de las ramas de las Naciones Unidas dedicadas a la infancia. Y ahí me metí en comunicaciones y una de las misiones que hice, aparte de hacerme cargo, digamos, me metí para poder, digamos, hacerme cargo de las donaciones que se hacían por el terremoto, logré pasar, digamos, porque era un trabajo muy puntual, me pidieron hacer un discurso para el subsecretario Schuster de Salud, para que ingresaran recursos a Chile, porque, digamos, porque estábamos aislados, ¿verdad? Se habían cortado las relaciones internacionales, Chile ya a nivel de infancia había logrado un nivel de mortalidad infantil bastante, gracias a los programas del doctor Monkever, bastante acotado, y logré estar un tiempo ahí, y me tocó articular dos agrupaciones, uno periodistas para la infancia y una agrupación de artistas e intelectuales para la infancia, a modo como de ONG, para intentar, digamos, tener una mirada hacia Chile, para que estaba realmente, o sea, como estamos en dictadura, ¿verdad? Los países estaban muy alejados del país. Inmediatamente después de eso, llegó otra directora, qué sé yo, y me fui al Instituto Chileno-Francés, que yo diría que ahí también hay un segundo, o sea, otro hito importante en este camino de acceso asistemático con respecto a un mundo artístico, intelectual, diverso, digamos, en muchas disciplinas. Y por cierto, que seguí, digamos, este camino, el camino de las imágenes, el camino de las comunicaciones, el mundo del arte y de las representaciones imaginarios simbólicas. Esto, digamos, trabajé ahí desde el año 87 hasta el año 92. En el año 92, Francia cambió el eje de mirada, porque los institutos binacionales eran muy importantes en esa época para, digamos, no habían instituciones culturales, casi, digamos, el mundo artístico, digamos, ni siquiera pisábamos el Museo Nacional de Bellas Artes, que en ese momento lo dirigían en AOSA. Además, digamos, me acuerdo haber ido a ver 2 o 3 exposiciones, la de Rauschenberg, digamos, Mata Clark, creo, y otros, digamos, pero casi no se pisaba, digamos, era un lugar que más encima con el terremoto había quedado cerrado digamos, el museo, digamos, no habían espacios culturales. Gracias al instituto también percibí una serie de situaciones que tienen que ver con el arte y con la imagen, en el sentido que las universidades estaban intervenidas. En esa época el rector era Federici, y la Chile realmente estaba muy de capa caída, habían exonerado a todos los profesores, y Balmes había estado en el exilio, y Francisco Brugnoli digamos, había armado un taller, el taller de artes visuales, donde ahí nos juntábamos y digamos, y ahí habían debates y se mostraban los trabajos. Bueno, la cosa es que la Católica
volvió a tener, digamos, una cosa extrañísima en ese momento, porque fue el único lugar donde a la vuelta de Balmes le hicieron un espacio. Y Balmes logró volver, digamos, a tener un lugar relevante y articuló una serie de convenios digamos, con artistas, con la Universidad París 8, etcétera, etcétera. Yo diría que esa es una segunda, digamos, también son hitos, digamos, de aprendizaje con los seminarios que tenía que organizar, etcétera, etcétera. Y posteriormente trabajé un tiempo, me hice muy amiga de Carlos Lepe, muy amiga de Nelly Richard, y trabajé en la revista Crítica Cultural durante una cantidad de números, fundamentalmente en la parte publicitaria, o sea, escribía, era colaboradora también de ahí, pero fundamentalmente con los conocimientos que yo había adquirido de publicidad, lograr una sustentabilidad, un proyecto que hasta ese momento lo sustentaba gracias a las buenas artes de Juan Domingo Dávila, del artista visual Juan Domingo Dávila, la sustentabilidad de esa revista. Pasado ahí ya llegó la transición y reelaboré, la verdad es que yo comencé a reelaborar toda una experiencia traumática en escritura ya a comienzos de la transición. Había escrito, pero mis escritos tenían que ver más con urbanismo y con energía solar, con helioarquitectura, pero digamos, con esta crisis del 83 todo eso se fue al demonio. Comencé en ese momento y creo que también otro, digamos, y ha sido prácticamente, digamos, lecturas autodidactas, conversaciones entre amigos, y sí, en el año 2003 ingresé, gracias a que había ya publicado, no tuve que hacer un magíster, ingresé al doctorado de filosofía en la Chile, estuve un año en la mención de la estética y la historia del arte, y ese doctorado realmente me ayudó muchísimo, creo que ahí hay un hito porque me ordenó una cabeza de virutilla que tenía con una información disociada o digamos muy parcelada, y creo que estuve solamente un año, me salí porque la verdad que en ese año me agobió todo y no escribí ni una línea. O sea, digamos, me pasé casi más de un semestre sin entender nada de Heidegger. Digamos, solamente me vino el alma al cuerpo cuando leí un librito de un escritor, un estudioso polaco de Heidegger, que dijo que se había demorado 35 años, y ahí realmente me volvió el alma al cuerpo para pensar que no era tan estúpida, que había pasado una vida creyendo un montón de cosas. Logré entender algo, digamos. O sea, en el fondo ha sido una constante necesidad de respuesta del mundo que vivo, una certeza, como me presentó Ignacio, de que que no tenemos acceso a lo que llamamos real, sino que a través de lo imaginario simbólico, y siempre me ha sorprendido la capacidad humana para inventar el mundo y para sobrellevar el mundo también. Entonces yo diría que va por ahí, digamos, es muy poco académico mis antecedentes, pero son muy existenciales, emocionales, y no sé, digamos, forma parte de mi estar en el mundo. Muchas gracias, Rita, tu recorrido, digamos, ese itinerario vital que habla de naufragios que decíamos en algún comienzo, ¿no? Y de experiencias que van encontrando en la escritura y en la imagen un destino. Yo quisiera llevarte ahora a lo que estás hoy día, ¿no? En este texto que probablemente todavía no ve la publicación,
pero que ya tienes listo, que se llama El ojo de Loca no se equivoca, ¿no? Este texto, ¿no es cierto?, que toma el título del propio Lemebel, ¿no? Y que me parece interesante esa apropiación, ¿no? Para entender, y te lo voy a preguntar del siguiente modo, ¿no? En ese escrito das cuenta de un conjunto de explicaciones y referencias que aluden a este intento de abrir su significación. ¿Qué significa, no es cierto, ojo de loca no se equivoca? Queríamos que nos hablases a propósito del mismo y que nos cuentes respecto de qué crees tú no se equivoca la loca. ¿Cuál sería en tal sentido la infalibilidad de ese ojo lemebeliano que asume ese lugar del aula, ¿no? De un lugar donde no cabe equivocarse? ¿Cómo te apropias tú de eso? ¿Cómo has pensado aquello? ¿Cómo se ilumina esa experiencia? No sé si es pasarte de los comienzos a lo que está hoy día en la cresta de tu creatividad, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que es pertinente, ¿no? Unir el principio con el fin, como diría Aristóteles, ¿no? Bien. Eh, Primero, o sea, Pedro Lemebel es un artista extraordinario en el sentido de tener la inteligencia de trabajar con lo que tiene. Procede de un medio muy pobre, él nació en el Cajón de la Guada, digamos, fue profesor de artes plásticas, fuimos amigos, lo conocí, digamos, fuimos amigos y enemigos y nos peleamos, teníamos una relación de amor y odio porque Pedro era una persona difícil y yo también. Él logró trabajar con lo que tenía y eso no, digamos, y no es que lo haya logrado inconscientemente, sino que lo hizo consciente, lo hizo como un manifiesto vanguardista, pero, o sea, post-vanguardista, desde un comienzo, desde su primera, digamos, su manifiesto. O sea, su manifiesto, o sea, como, él había publicado ya un libro de cuentos, pero que lo mantenía medio en un subterráneo, se empezó, digamos, se vinculó mucho con nosotros que, entre comillas, estábamos dentro de una escena cultural que en algún momento después se llamó la escena de avanzada, pero que finalmente éramos, digamos, personas que estábamos constantemente, escritores, de artistas visuales, de performers, de fotógrafos, digamos, multidisciplinar, y siempre tuvo la lucidez de trabajar, digamos, él decía que él hacía piruetas, o sea, él trabajaba con el cuerpo, con la voz, con lo que tenía. Primero la figura de la loca, o sea, la conciencia de tener una opción homosexual y no dejarse cooptar ni absorber por las modas de lo gay o de lo queer o de, digamos, estas, digamos, miradas logocéntricas del norte, también hasta poder cooptar esa condición. Ojo de loca, digamos, la loca es una figura latinoamericana de homosexual pobre. ¿Mm? El término lo acuñó un poeta neobarroco importantísimo que es Néstor Perlongue. Pero desde un primer comienzo que lee este manifiesto y que hace, digamos, es un poemario, pero tipo, digamos, dentro de un formato de manifiesto de los vanguardistas, digamos, como proyecto, como enunciación, lo lee por primera vez en un congreso del Partido Comunista, que se sentía muy ligado ideológicamente y políticamente al mundo popular, pero pero el Partido Comunista era terriblemente heroico y patriarcal. O sea, digamos, el héroe, digamos, no soportaba una figura homosexual.
logró, digamos, estuvo en este intermedio, digamos, por una parte tener un alma ligada a las luchas populares, pero también desde una condición que era exonerada del mundo partidario. Eso por una parte, o sea, ojo, y Pedro, o sea, y por eso es que menciono digamos, su formación de artista, digamos, de artes plásticas, que se llamaba en esa época, porque es un hombre que como trabajaba con lo que tenía, y con lo que tenía era el cuerpo, el habla, y Pedro Lemebel era un hombre visual, y un hombre de ciudad, o sea, tenía la figura heredada de Benjamin del flaner, del caminante. Entonces era un hombre que circulaba por la ciudad y procesaba y desplazaba su mirada a la escritura, a la oralidad, de la oralidad digamos, a distintos soportes. Entonces, era un hombre ocularcéntrico fundamentalmente, y si uno atiende sus textos, digamos, son escenas visuales. Son escenas visuales que las hace con la performatividad de su caminar por la ciudad, con su observación, las desplaza digamos, a sus crónicas que leía, digamos, sus textos que leía en la Radio Tierra, que lo acoge, digamos, la Radio Tierra como primera emisora de radio de disidencias sexuales y feministas, manejada por mujeres, funcionaba en La Morada. Digamos, y si uno lee con atención todo el trabajo de Pedro Lemebel, es un trabajo donde va desplazando esta mirada en distintos soportes y artefactos hasta que, por ejemplo, su manifiesto, al final, en el año, digamos, el manifiesto es del año 91, 92, por ahí, y ese manifiesto después se transforma en un objeto que está... lo compra el Reina Sofía, o sea, lo transforma en un artefacto artístico visual. Y eso es digamos, y su postura de andar en los entremedios también tiene que ver con toda una crítica desde un neobarroquismo hacia una jerarquía y una autonomía modernista de los géneros, tanto en la diferencia sexual como en la diferencia de las jerarquías de las disciplinas y de las pinturas, digamos, tal como se había venido dando desde la Ilustración. O sea, cuando Felivian, por ejemplo, hace una diferenciación de los géneros en la pintura y los jerarquiza desde el más importante, que sería el género histórico, ¿verdad?, hasta las naturalezas muertas. Entonces, todo, digamos, ahí hay una lucha ideológica también entre una cierta posthistoria o post-arte, o arte posthistórico o postmoderno, es híbrido con respecto a las posturas modernistas de que cada arte tiene su propia método y su propio principio. Entonces, aquí hay un barroquismo, aquí también hay estrategias de homografesis o de grafesis, de armar, digamos, el habla performática, cómo se construye realidad. Por ejemplo, en las lenguas del Apocalipsis, cuando se junta con Francisco Casa, e instalan inmediatamente, nada más que con el nombre que acuñan, ya están haciendo una performatividad del habla. Entonces, todas estas acciones de la performatividad, de usar el cuerpo, de usar la voz, de desplazamiento, todos vienen, digamos, y ese ojo de loca tiene que ver con ese ocularcentrismo, pero también con una noción, o sea, con una convicción y una enunciación de trabajo que Pedro nunca fue femenina.
siempre fue un homosexual masculino. Y ocupó todos, digamos, los tacos altos, el strass, digamos, digamos, todos los atuendos, todo ese transvestismo, era un transvestismo con un propósito que no era narcisista, no era un narciso, era un político. Era un artista político, en que no hacía, digamos, no daba puntadas sin hilo, ojo de loca no se equivoca, porque todo lo que hacía, lo hacía, digamos, con una claridad para hacia dónde iba, como metáforas visuales y corporales para un cambio político, tal como lo manifiesta en su manifiesto. En ese mismo sentido, a propósito del remate de tu intervención, y para profundizar en estas metáforas, ¿no es cierto? Tú utilizas en el texto una bella analogía que utiliza Didi Uberman sobre las luciérnagas, que a su vez Didi Uberman la toma de un artículo de Pasolini. Una analogía que podríamos, digamos, que tú misma la... Como metáforas visuales y corporales, para un cambio político, tal como lo manifiesta en su manifiesto. En ese mismo sentido, a propósito del remate de tu intervención, para profundizar en estas metáforas, ¿no es cierto? Tú utilizas en el texto, una bella analogía que utiliza Didi Uberman sobre las luciérnagas, que a su vez, Didi Uberman la toma de un artículo de Pasolini. Una analogía que podríamos, digamos, digamos, que tú misma la mencionas en el texto. Como metáforas visuales y corporales, para un cambio político, tal como lo manifiesta en su manifiesto. En ese mismo sentido, a propósito del remate de tu intervención, y para profundizar en estas metáforas, ¿no es cierto? Tú utilizas en el texto, una bella analogía, utiliza Didi Uberman sobre las luciérnagas, que a su vez, Didi Uberman la toma de un artículo de Pasolini. Una analogía que podríamos, digamos, que tú misma la mencionas en el texto. Como metáforas visuales y corporales, para un cambio político, tal
político tal como lo manifiesta en su manifiesto. En ese mismo sentido, a propósito del remate de tu intervención, y para profundizar en estas metáforas, ¿no es cierto? Tú utilizas en el texto, una bella analogía que utiliza Didi Uberman sobre las luciérnagas, que a su vez, Didi Uberman la toma de un artículo de Pasolini, una analogía que podríamos, digamos, que tú misma la mencionas en el texto. Como metáforas, visuales y corporales, para un cambio político tal como lo manifiesta en su manifiesto. En ese mismo sentido, a propósito del remate de tu intervención, y para profundizar en estas metáforas,